Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado, que es un invitado especial por su historia, un invitado que tiene una larga biografía, pero un capítulo que lo distingue pues entre los abogados, entre las historias de América Latina y de Bolivia, su país. Yo le agradezco mucho al abogado Reinaldo Peters, que es pues un abogado que ha contado su historia en diferentes momentos y que está en México en estos días, y a quien hemos invitado para platicar con él pues sobre varias cosas, obviamente sobre lo que ha sido un capítulo de su vida que ha dado para libros, que ha dado para homenajes, que ha dado para que los abogados de la región se manifiesten en torno al papel higiénico como un punto de referencia de lo que en realidad nos conduce al tema de la libertad, al tema de la justicia, al tema del habeas corpus como una herramienta fundamental que se gestó en un momento determinado y de la cual hablaremos con Reinaldo Peters en este programa. Gracias, abogado, por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y el privilegio de estar en su programa, pues. Al contrario, Reinaldo, bueno, yo digo que es una conversación con alguien especial porque su historia es especial. Su historia tiene que ver con la de un joven dirigente estudiantil, que fue usted en sus años mozos, un dirigente estudiantil universitario, en medio de un régimen dictatorial, el de Hugo Banzer, que en 1972, ya nos contará usted los detalles, lo metió a la cárcel. Usted llegó a la cárcel en un contexto pues de esa naturaleza. Y usted como abogado encontró la manera de recurrir a la justicia de forma insólita, digámoslo así. Por eso el tema del papel higiénico, en este caso, es muy importante. Cuéntenos, Reinaldo, ¿cuál es su historia? Cuéntenos qué pasó, cuéntenos por qué tantos abogados de la región han escrito libros como este, Habeas Corpus en papel higiénico, 2 tomos. ¿Qué es lo que usted representa? ¿Qué pasó con usted? Bueno, yo estudiaba en México. Estaba haciendo mi predoctorado en Derecho, haciendo los trámites, y decidí volver a Bolivia para convencer a mi esposa de venirnos a México a fin de que yo pueda terminar mi curso de Derecho. Volví a Bolivia y me invitaron a uno de los congresos de la juventud del movimiento nacionalista revolucionario. En ese congreso circuló un documento político que yo lo firmaba y también hice uso de la palabra fustigando al régimen y criticando al jefe del MNR, el doctor Paz Estensoro, por su alianza con Hugo Banzer Suárez. Eso fue suficiente, el no pensar igual, el pensar diferente, para que a la semana me visitaran 3 aguerridos agentes de la policía política en mi oficina de abogado y me invitaran muy cordialmente, como suele suceder en estos casos. ¿Qué tan cordialmente? Tan cordialmente a punta de una ametralladora y de un fusil. Ya en La Paz. Esa es la cordialidad, ya en La Paz. Entonces me dijeron de que me darían explicaciones una vez que me lleven al Departamento de Orden Político. Pero ellos creían de que todo eso se debía básicamente a que yo no pagaba alquileres en la casa en la que vivía y que habría girado un cheque sin fondos para pagar esos alquileres. Bueno, no me iba a poner a discutir con los agentes que venían a detenerme, pero les hice el comentario muy rápido de que yo no pagaba alquileres porque vivía en la casa de mi suegra. Y segundo, yo no tenía cuenta corriente para girar cheques, y menos cheques sin fondos. Pero igual me llevaron, me tuvieron... Para girar cheques ni con fondos ni con fondos ni sin fondos. Porque no había cuenta de cheques. No habían cheques porque no tenía cuenta. Y me llevaron allí al Departamento de Orden Político. Allí estuve esperando una media hora a que venga el jefe. Y llegó el jefe y me dijo, bueno,
Después te vamos a tomar las declaraciones. Entre tanto, te van a llevar a una celda. Me llevaron a una celda que se ha hecho histórica ya, que es la celda El Tropezón. Tropezón. El tropezón, igual que el tango, ¿no? Un tropezón cualquiera en la vida. Y me llevaron allí y a esa media hora pues se convirtió en 24 horas, en 2 días, en 5 días, en 10 días, en 12 días. Y al 12º día me dijeron de que algún familiar mío vendría trayéndome ropa limpia, porque yo no me había cambiado en esos 12 días de ropa. Lo único que hacía todas las noches era lavar mis calcetines y mi calzoncillo. Estaba con la misma camisa con la que fui detenido, el mismo traje de abogado, como no puede ser de otra manera, ya me la había quitado la corbata, pero estaba así. Entonces, la celda era muy pequeña, habíamos alrededor de 18, 20 detenidos, todos militantes de la izquierda, militantes del Partido Comunista, militantes del Ejército de Liberación Nacional. ¿Ninguno pagaba renta? Ninguno pagaba renta, obviamente. El pretexto del régimen para tenerlo encarcelado. Exactamente. Y fue así que nosotros nos encontrábamos hacinados en esos pequeños metros cuadrados que teníamos como celda. Y el olor del cuerpo, el cigarrillo y todo el medio ambiente hace que la ropa se impregne de un olor a cabra muy especial. De por sí es imposible de aguantar. Al 12º día me dicen de que me traerían ropa limpia, gran alivio. Me preparé para eso y fue el día 13 en que me trajeron un maletín. Pero ya el día 12, cuando a mí me avisaron eso, por esas cosas que tiene la vida, yo soy muy creyente, tengo mucha fe, y pues de los 2 metros de papel higiénico que todos los días nuestra pequeña cooperativa, que éramos nosotros mismos los que el rollo desenvolvíamos y distribuíamos, me guardé 1 metro. Y el 12º día empecé a pensar en el habeas corpus. Y les dije a mis compañeros, bueno, hay que hacer el habeas corpus. Me dijeron que eso era imposible, que no lo haga porque no iba a haber quien presente, que ponía en riesgo mi vida, que ponía en riesgo a mi familia, muchos riesgos para un habeas corpus, que era preferible aguantárselas. Fue suficiente para que empezara a pensar en el habeas corpus. Ya tenía el en qué escribir, no tenía el con qué escribir. El en qué era el papel higiénico. El papel higiénico, pero no tenía con qué. ¿Con qué? ¿Y qué sucedió? Bueno, intentaba con todo lo posible, y lo posible era un fósforo, escribir con un fósforo quemado. Imposible. Imposible. Con una pajita quemada, que también imposible. Y por esas cosas que tiene la vida y la divinidad, en una esquina encontré un bolígrafo de tinta seca, un repuesto. Me presta su bolígrafo. Como este que está acá. Como este que está acá, pero no esto no había. Este era el repuesto. ¿Solo el repuesto? Solo el repuesto. ¿En una esquina tirado? En una esquina tirado. Por esa esquina habíamos pasado varias veces. Pisado, pasado, sentado, parado, echado posiblemente también en una esquina. Pero ahí apareció esto. Ese bolígrafo de tinta seca. Seca, reseca. Era la pared de cemento, trataba de escribir y eso no escribía. En una puntita del papel higiénico trataba de escribir y tampoco escribía. Estaba seco. Totalmente seco. Entonces, teníamos una vela. Podíamos encender la vela 1 hora. A las 8 de la noche en que se apagaba la luz, que nos apagaban la luz. Y encendíamos nuestra vela. Y con el calor de esa vela, la llama,
derretí ese bolígrafo. Esa tinta seca se convirtió en tinta líquida. Y esa puntita es la que me sirvió como la punta de la pluma fuente. La adherí. La punta del cerillo, del fósforo. Esta sí, punta. Sí. Sí, la utilicé. Incrusté aquí el papel, perdón. El cerillo. El cerillo. Fósforo. Y con eso hice mi pluma fuente. ¿Y con eso escribió? Y con eso escribí. En ese metro de papel higiénico. Aquí tenemos una copia. Usted tiene un facsímil aquí. Que le agradezco el facsímil que nos que se lo voy a dejar. Muchas gracias. Ese es el Déjeme lo muestro. Facsímil del. Aquí está esto. ¿Y usted escribió esto? Yo en ese entonces tenía buena letra, porque como años antes había practicado en tribunales, entonces, y todas las cosas se hacen a puño y letra, todos los cargos y los autos y las sentencias se hacen a puño y letra, es que yo tenía esa letra. Gracias al ejercicio caligráfico que hacíamos en tribunales. ¿Y escribe este habeas corpus? Que hay que hacer llegar a la justicia. ¿Y qué sucede? Como ya me habían advertido que venían con el cambio de ropa limpia, introduje este papel higiénico totalmente enrollado, ¿sí?, en un calcetín. Aquí. ¿Usted lo enrolló? Lo enrollé y lo puse dentro de un calcetín. Y ese calcetín lo introduje en mi bolsillo interior del saco o paletó. Y luego lo puse, una vez que me trajeron, en el maletín que iba a salir con la ropa sucia, a cambio de la ropa limpia que me habían traído. Esa fue la operación. Mi esposa recibió esto y empezó a buscar, porque telepáticamente seguramente le transmitía algo, empezó a buscar en toda la ropa. Encontró los calcetines y dentro de los calcetines el papel higiénico. Y en ese papel higiénico... ¿Usted no le dijo que estaba ahí? No había hablado con ella. No podía hablar, yo estaba incomunicado. Sí, ella lo descubrió. Lo descubrió, exactamente. Por eso le digo telepáticamente, es que le transmití algo. Recibió eso y había otro pedazo de 20 centímetros para completar el metro que me había guardado, donde claramente le daba las instrucciones de cómo presentar y dónde presentar. Ella siguió las instrucciones, se fue a los tribunales, intentó presentar, le dijeron que eso no se podía recibir porque este era un simple papel, ¿sí?, y que no reunía los requisitos formales de un papel sellado, y que como un papel higiénico iba a servir de demanda. Se lo rechazaron, fue al secretario de Cámara, la autoridad próxima, y el secretario de Cámara le mandó saludos a Reinaldo, que estaba detenido, pero que no podía recibir esto, y que más bien le aconsejaba que lo haga transcribir con un abogado y lo haga sellar, y que presenten el habeas corpus, que con toda seguridad iba a salir procedente. Sí, pero usted no tenía ni una pluma en realidad. Obviamente. Mi esposa salía del despacho del secretario de Cámara y se topó con el doctor Carlos Tobar Gustlav, un ex profesor mío en la universidad y ex profesor de ella también en la universidad. Él le preguntó qué hacía allá, ella le relató muy brevemente qué hacía, y a partir de ese momento, este papel higiénico empieza a cobrar vida, empieza a tener un corazoncito y a latir, porque este profesor ordena al secretario de Cámara que se reciba ese papel higiénico y que se lo pegue en una hoja de papel membretado, aquí está la hoja, de papel membretado de la Corte del Distrito. De la Corte Superior de Justicia, de La Paz, Bolivia, y entonces él logra darle la identidad documental requerida. Así es. Y se acepta, se recibe. Se recibe. ¿Y qué sucede? Ahí está el cargo. Él mismo, este profesor, es el que actúa de relator, ¿sí? Actúa de relator y se dicta un histórico auto que es el que admite ese papel higiénico.
¿Y qué dice Y ese papel higiénico ya es el que tiene una vida procesal. Este auto es el que admite, ¿sí? Ese recurso se señala día y hora para que se lleve adelante la audiencia en la que yo debía estar presente, hacer conocer mis peticiones para que la autoridad resuelva lo que correspondía, que no era otra cosa que mi libertad. Y dota el papel higiénico y el texto que está en el papel higiénico de los requisitos necesarios para proceder. Para proceder. Déjeme... Estos señores, sí, si usted me permite, sí. Estos señores que son los vocales de la Corte, ¿sí? Después de haber dictado este auto, inmediatamente son destituidos por el régimen. ¿Todos ellos? Todos. ¿De verdad? De verdad. Por haber aceptado. Por haber aceptado el habeas corpus en el papel higiénico. En el papel. Doctor Peters, con esta historia que nos cuenta, que es una historia fascinante por lo que involucra, por lo que representa, por lo que significa para los abogados, para la justicia, para la imaginación de situaciones extremas como las que un joven como usted en 72 estaba viviendo en un régimen dictatorial que al final de la historia, pues hubo quien hizo valer ese papel higiénico, pero sobre todo su contenido y la petición de justicia a través de un habeas corpus. ¿Y qué sucedió después? Porque al final usted logró lo que parecía imposible, que estos jueces le dieran cabida a esa solicitud. Y luego fueron destituidos, dice usted, esos mismos personajes. ¿Qué vino después? Bueno, lo que siempre viene en las dictaduras, ¿sí? La imposición de la voluntad del dictador. Del dictador, del autócrata. Y lo que vino después es que yo me enteraba cada semana o cada mes, en el año que estuve preso, que mis compañeros iban saliendo en libertad. Se pusieron en libertad 50 profesionales, se pusieron en libertad 350 detenidos. Y Reinaldo Peters no salía en libertad, muy a pesar de haber planteado el recurso de habeas corpus. Y después de que la Corte Suprema, en un acto de los más írritos que pueden haber, decide que la improcedencia de este recurso, el dictador resuelve ponerme en libertad. Es la voluntad del dictador. Una indulgencia del dictador. Claro, ¿sí? Entonces, no una resolución judicial. No una resolución judicial, sino su voluntad, su decisión es la que me pone en libertad. ¿Cuánto tiempo después? Casi 9 meses. 9 meses. Pero esa libertad duró muy poco, porque a los 3 meses me volvieron a tomar preso. Y a los 6 próximos me volvieron a tomar preso. Entonces, desde el año 1972 hasta la primera reconquista de la democracia que hubo en Bolivia, el año 78, pues yo habré ejercido mi profesión seguramente 2 meses, porque más me la pasaba o en las cárceles, preso, por cualquier cosa referida a la política, o oculto. Entonces, de mi profesión he ejercido ese tiempo. Y ahí están los compañeros de prisión que se acuerdan de la noche en que escribía el habeas corpus y ellos no admitían porque creían que era demasiado riesgo el jugarse con un papel y más con un papel higiénico. ¿Más riesgo que estar en las condiciones en que estaban ya? Son las formas de pensar que el hombre tiene cuando está en situaciones como esa. Era al final una gran audacia de su parte. No solo un dechado de imaginación y de decisión de hacerlo, sino su riesgo implícito, como sus compañeros le planteaban. Había que jugárselas. En esas situaciones hay que jugárselas. Nuestro gran Quijote decía que lo último que se pierde es la libertad, ¿sí? Y que por la libertad uno tiene que jugárselas, por la libertad y por la honra.
Déjeme cerrar esta conversación, Reinaldo, agradeciendo que nos cuente directamente su propia historia, para preguntarle, ¿y qué pasó con Bolivia? Porque al final estamos frente a un país que vivió efectivamente todo este periodo aciago y dictatorial como muchos otros gobiernos y países de América Latina, y ha venido una evolución muy importante en los últimos años. Cuénteme en breve, ¿y qué le pasó a Bolivia? Bueno, los momentos que vive Bolivia actualmente son producto de esta lucha. Son producto de la lucha por las libertades ciudadanas, por los derechos humanos, por la democracia. Es una construcción permanente, ¿sí? Los productos sociales, que son estos, ¿sí?, son resultado de algo. Es resultado de una lucha permanente. Entonces, todo lo que pasa ahora es lo que se construyó antes. Eso es, en resumidas cuentas. Y para los abogados, que es una historia de gran inspiración, como se puede ver en todos estos textos, ¿qué representa esta historia, según usted? Bueno, representa lo que los grandes maestros nos enseñaban. Por ejemplo, el maestro Rudolf von Jhering nos decía que el derecho es una permanente lucha. La lucha por el derecho. Gracias, Reinaldo, abogado, por estar aquí para contar su historia y esto que hemos platicado. Hasta la próxima. Gracias. Y gracias a usted que nos permitió estar con usted en este programa. Pásela bien y le esperamos en la próxima.